siempre tengo entonces como primer paso plantear las hipótesis, tanto la nula como la alternativa. Segundo paso, debo seleccionar un estadístico cuya distribución quede completamente especificado en la hipótesis nula. Estos son los estadísticos. Siguiente, establecer el nivel de significancia de la prueba. El nivel de significancia, o sea, el valor de alfa, depende del nivel de confianza. Y el cuarto paso, calcular el valor del estadístico postulado y determinar si está dentro o fuera de la región de rechazo. ¿Cómo probamos hipótesis utilizando R? Hay tres formas de probar hipótesis. Hay una función que se llama t-test. El t-test realiza pruebas de hipótesis para una o dos muestras en vectores de datos. El t-test se utiliza cuando queremos calcular el promedio, la hipótesis de promedios, ¿ok? De una muestra o dos muestras. ¿Qué requiere entonces? El t-test requiere primero la variable que vamos a probar, la variable X que vamos a probar. Hay una variable Y si queremos hacer comparaciones. En cuanto a alternativa, el otro argumento alternativa, hay tres posibilidades. Puede suceder que sea de dos colas, o sea, bilateral, o unilateral. Cuando coloco less, quiere decir que es de cola izquierda, unilateral de cola izquierda, y greater, cuando estoy diciendo que es unilateral de cola derecha. El mu es el valor que le vamos a colocar a hipótesis nula. Por defecto, él coloca el valor de 0, asumiendo de que estamos comparando promedios. Cuando vamos a hallar promedios, puede suceder que yo halle promedios de dos grupos, y esos grupos pueden estar relacionados o no relacionados, o sea, pueden ser muestras independientes o muestras dependientes. Aquí me preguntan, ¿están pareados, están relacionados? En otras palabras, ¿están relacionados? Si yo digo false, estoy diciendo no, no son relacionados, son independientes. Si yo digo true, entonces estoy diciendo es verdadero, sí están pareados, están relacionados. Entonces, esto lo utilizamos siempre y cuando tengamos dos muestras o más. Esas dos muestras pueden suceder que tengan varianzas iguales o varianzas distintas. Si tienen varianzas iguales, el cultivo de Marinilla y el cultivo en San Vicente, bueno, si tienen varianzas iguales, entonces yo escribo true. Pero si la varianza de cada una de ellas es diferente, entonces yo digo false. ¿Y con qué nivel de significancia vamos a probar la hipótesis? Entonces aquí yo le escribo config level, nivel de confianza 95%, 99%, yo escribo lo que necesite. Esos son los argumentos que necesitamos para el t-test. Ahora, cuando yo quiero comparar varianzas, ya no utilizo t-test, sino var-test, var.test. Realiza una prueba F de Fisher para comparar las varianzas de dos muestras poblacionales. ¿Qué necesita el var-test? O si voy a comparar dos variables, entonces toma la variable 1, toma la variable 2. El ratio hace referencia a la relación. Recordemos que cuando relacionamos varianzas, la varianza de la primera sobre la varianza de la segunda, hay tres posibilidades: que me dé menor que 1, que me dé 1 o mayor que 1. En alternativas también tengo que decir si la hipótesis sea de dos colas, de cola izquierda o de cola derecha. Y nivel de confianza del 95%, 98%, 99%, la confianza que usted quiera. Y la otra prueba que podemos hacer en R es el prop.test, realizar una prueba de hipótesis para una o varios grupos, pero cuando quiero comparar proporciones. Entonces, ¿qué nos piden las proporciones? Primero nos pide la variable, nos pide el tamaño de la muestra y nos pide la probabilidad de éxito. Y lo mismo en alternative, tenemos que decir si es de dos colas, de cola bilateral o unilateral. Nivel de confianza. Vamos ahora a probar hipótesis, a poner a prueba, a explicar con un ejemplo eso que acabamos de ver en la teoría. ¿Listo? Primero vamos a mirar hipótesis para prueba de medias. Veamos el caso e intentemos resolverlo. Dice, para estimar el rendimiento promedio de maíz bajo el efecto de un herbicida, se toma una muestra de 50 datos y se obtiene la producción en kilogramos por hectárea.
Ver libro de campo, variedad de maíz. Se afirma que el uso del herbicida aumenta el promedio de producción de maíz con un valor mayor a 499 kilogramos por hectárea. Entonces me dicen, probar la hipótesis con un nivel de confianza del 95%. Esta es la hipótesis que voy a probar. Pero entonces, para probarlo, tengo que abrir nuestra base de datos. Yo voy a abrir el libro Variedad de Maíz. Verifiquemos que lo tengamos acá en mi proyecto. Veamos, yo lo tengo acá en mi proyecto. Abro el libro, correr. Ya el libro lo abrió y me lo guardó en la variable datos. ¿Cuáles son los 4 pasos para probar hipótesis? Primer paso, plantear la hipótesis nula y plantear la hipótesis alterna. Se afirma que el uso de herbicida aumenta el promedio de producción de maíz con un valor mayor al 499. Eso es una hipótesis nula, HO, o una hipótesis alterna. Recordemos la característica de la alterna. En la alterna no permite igualdad. No me está diciendo que sea mayor o igual a 499. Me está diciendo que la producción va a aumentar con un valor mayor que 499 kilogramos por hectárea. Por lo tanto, no es nula porque no permite la igualdad. Sí. Entonces, aquí lo que me están planteando es una hipótesis alterna. Entonces, el HI fue el que me dieron. El promedio mu, el promedio es mayor que 499. Pero resulta que como ya tengo mi hipótesis alterna, la hipótesis nula tiene que contradecir en todo a la hipótesis alterna. Entonces, ¿cómo queda la nula? Que el promedio tiene que ser menor o igual a 499. Recordemos que siempre se va a probar la hipótesis nula. Esta va a ser nuestra hipótesis de trabajo, la hipótesis nula. Y vamos a asumir a partir de ahora que la hipótesis nula es verdadera a menos que la evidencia muestre lo contrario. Seleccionar el estadístico cuya distribución quede completamente especificada bajo la hipótesis nula. No se conoce la desviación estándar de la población. Luego utilizamos el estadístico t-student, el cual se aproxima a una distribución normal para muestras mayores a 30 datos. Vamos a establecer el nivel de significancia de la prueba. Como me están diciendo que el nivel de confianza es del 95%, ¿la significancia de cuánto queda? El alfa, ya aquí lo tengo, alfa 5%. Siempre la hipótesis alternativa es la que nos dice si es bilateral o unilateral. Y nos va a decir dónde va a estar acumulado el alfa. Como aquí dice que hay un mayor que, lo cual quiere decir el mayor que me está mandando a la cola derecha. O sea que el alfa está acumulado en la cola derecha. El siguiente paso es calcular el estadístico postulado y determinar si está dentro o fuera de la región de rechazo. Y veamos cómo funciona el t-test. Yo voy a escribir el signo interrogación. Esto les recomiendo a todos que siempre toda función busquen busquen las ayudas, cómo se utiliza, cómo se aplica. El t-test ya que abrió. Entonces aquí noten que aparecen la función, lo que yo les expliqué, y aparecen los argumentos y aparecen ejemplos. Notemos que primero me pregunta por la variable. ¿Cuál es la variable que quiero analizar? Veamos qué es lo que quiero probar. Se afirma que el uso de herbicida aumenta el promedio de producción de maíz con un valor mayor a 499. Voy a analizar es el nivel de producción de maíz. Entonces, veamos la tabla de datos. El archivo de datos, mi libro de trabajo, ¿dónde está el nivel de producción? Es la última columna. Producción en kilogramos por hectárea. Lo primero que me pregunta el t-test es la variable X. ¿Cuál es la variable? Cuando escribo el nombre de la base de datos y dentro de esa base de datos ya me aparecen todas las variables. ¿Qué variable es la que quiero analizar? Producción en kilogramos por hectárea. ¿Listo? ¿Cuál es la alternativa? Resulta que la alternativa puede ser de 2 colas, cola izquierda o cola derecha. ¿Qué alternativa tengo que utilizar? Tengo que utilizar es de cola derecha, ¿cierto? Y cola derecha, ¿cuál sería cola derecha? Greder es cola derecha. Les, cola izquierda. Y 2 colas es to side. Entonces yo debería escribir Greder.
En alternativa debería escribir greater. Pero otra forma, para no escribir greater, para no escribir esta palabra, entonces también lo puedo hacer escribiendo la G, solamente con escribir la G. Ahora me preguntan, el valor del promedio. Por defecto, en el t-test, el promedio es 0, pero resulta que el promedio que yo quiero probar está en mi hipótesis nula. Estoy diciendo que el promedio es menor o igual a 499. Entonces acá en mu escribo que el promedio que de prueba es 499. Y el nivel de confianza, ¿cuál es el nivel de confianza? Me dice que es 95%, que tiene un nivel de significancia del 5%. Al correr el t-test, me dice, primero que analicé la variable producción kilogramos por hectárea. El límite de confianza es menos 0.24. ¿Cuántos grados de libertad? 49 grados de libertad. ¿Por qué? Porque la base de datos tiene 50 datos. Verifiquemos la base de datos. Yo miro la base de datos, a ver cuántos datos tiene. Dice que hay 50 datos, entonces los grados de libertad son 49. Cuando el p-valor es mayor que el nivel de significancia, recordemos que se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? El nivel de producción es menor y máximo puede llegar a ser igual a 499 kilogramos por hectárea. Entonces la conclusión es, los datos muestran con un 95% de confianza que el nivel de producción de maíz es menor o igual a 499 kilogramos, con un promedio estimado de 498 kilogramos por hectárea. ¿Dónde saco yo este 498? Aquí apenas analizamos la hipótesis, el p-value, ¿sí ven? Pero resulta que si yo sigo mirando más abajo, me dice la hipótesis alterna. La hipótesis alterna a la hipótesis nula que yo planteé dice que es mayor a 499. Sí, en efecto, nota que mi hipótesis alterna fue mayor a 499. Intervalo de confianza del 95%. Noten que aquí me está dando un intervalo de confianza del 95%. Límite inferior, 491. Y el límite superior se va por un valor exageradamente grande. ¿Por qué se va hasta infinito? Porque puede suceder que nuestros datos tengan outlier, es decir, datos extremos, datos atípicos, datos que se salen de la norma. El promedio poblacional más probable sería 498.